Exactamente el año en este momento, este, que hicimos la primera actividad relacionada con seguridad informática, pero fue hace unos 25 años. Desde entonces, el tema de seguridad o ciberseguridad o alguna de estas facetas ha estado en el top 3 de los intereses de la membresía del club, ¿verdad? Hace un poco menos de 5 años, pues Costa Rica recibió un ataque orquestado de un grupo criminal, ¿verdad? Que trató de atacar, bueno, atacó el Ministerio de Hacienda, intentó atacar otras entidades, una entidad de salud, ¿verdad? La Caja de Seguro Social y demás, y nos tocó aprender lecciones muy duras. Entonces, agradecemos a Narciso de nuevo su disposición a venir a compartir sus conocimientos, experiencias, su discernimiento en esta materia y le damos la bienvenida y Narciso, al igual que hace un año casi exactamente, aceptará preguntas de parte del público y luego podemos estimular una discusión más hacia el final de la exposición. Adelante, Narciso, sos el dueño del escenario. Muchas gracias, Ignacio. ¿Me escuchan ahí bien? ¿Está bien regulado? ¿Subo el Sí, está bien, volumen? está Está bien bien. regulado. Perfecto, perfecto. Gracias, Roberto. Eh, bueno, primero que nada, antes, estoy agradecido y bueno, muy contento de estar nuevamente siendo invitado por Ignacio y por el Club de Investigación. Hemos compartido buenas cosas, entre ellas un buen café allá en Costa Rica y unas buenas pláticas, conversaciones, eh, eventos y entonces pues muy contento de estar aquí compartiendo, eso me gusta mucho de este club, compartiendo conocimiento eh, y es algo clave para mí porque primera premisa que yo siempre digo es nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de aprender. Segunda, si no compartimos el conocimiento, de nada sirve. Otra premisa es si no lo ponemos en práctica, de nada sirve. O sea, se queda en libros, se queda en un buen trabajo, etcétera, una tesis, de nada. Hay que ponerlo en práctica y hay que meterse, tirarse al agua de vez en cuando para conocer un poco qué está pasando, participar en casos, etcétera. Entonces, a lo largo de este tiempo he tenido la fortuna de que me han invitado para proyectos. Como arquitecto, como diseñador y también como auditor o como consultor. Pero bueno, muchísimas gracias. Voy a preguntar si todavía se ve mi presentación, mi pantalla. ¿Estamos Sí, bien? señor, sí se ve bien. Perfecto, excelente, gracias. Bueno, vamos avanzando. Eh, Te pido de la manera más atenta, mi estimadísimo Ignacio, que me des ahí un timbre o algo, acelérale. Está bien, ¿De adelante, cuánto tiempo adelante. disponemos aproximadamente? ¿Unos 30 Entre minutos? 45 y 60 minutos. Excelente, está bien. Es suficiente para hablar, discutir y todo lo demás. Muy bien, bueno, vamos a arrancar con este tema. Me gustaría hacer un énfasis en la parte de seguridad, ciberseguridad, que bien lo comentaba hace un momento Ignacio, y es el aspecto de que dicen, ahora se ha venido tomando más y más, cada vez más, de manera importante. Se ha tomado en serio, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué? Digo, yo vengo de la parte también de infraestructura, de tecnología, de la parte de telecom. Pero ¿por qué? Porque últimamente se ha cobrado mucha importancia. En primer lugar, me gustaría mencionar que, bueno, la parte de ciberseguridad o la parte de riesgos cibernéticos, también como se le llama, siempre ha sido, en la mayoría de los casos, reactivo. ¿A qué me refiero? Que la parte reactiva sucede que las grandes corporaciones o las empresas no invierten en la parte de ciberseguridad eh, o invierten lo mínimo hasta que algo sucede. Como bien lo comentó Ignacio hace un momento,
les ha sucedido a todos los países en Latinoamérica, han sido golpeados eh, y últimamente se ha convertido, ya tiene algunos años, en un negocio bien rentable el tema de atacar, el tema de robar datos, el tema de bloquear, el tema de denegar servicios. Hay un montón de aspectos que lo vemos nosotros muy de cerca, pero mi punto es en el tema de riesgo cibernético, en la parte de inversiones, de ciberseguridad, como esto no tiene un ROI, ¿sí? No hay un ROI, no hay una, digamos, una investigación de cómo vamos a recuperar la inversión, no lo hay. Lo que hay en ciberseguridad hay un impacto, se mide el impacto, cuánto vas a perder en relación a qué, en relación a tus activos. Voy a mencionar más adelante a detalle, pero quiero abrir con esta parte porque yo visito muchas empresas últimamente, bueno, tenemos oficina en Panamá, entonces, y hemos visitado muchos bancos también. Y si hay una parte de compliance, si hay una parte, digamos, de que hay una persona responsable, pero no es un tema que le den suficiente importancia hasta que sucede algo, hasta que sucede un ataque, un percance. Ahí sí, ahí sí empezamos a ver rápidamente, oye, ¿qué pasó? Oye, ¿por qué no tuvimos esto? ¿Por qué no tenemos aquello? ¿Por qué no hay forma de hacer una auditoría forense? Oye, ¿por qué no hay evidencia o por qué no bloqueamos esto? Ah, porque el año pasado se les envió una propuesta al directorio y resulta que pues, era muy cara, entonces pues obviamente hay otras prioridades en los negocios. Al final, los bancos y cualquier organización es un negocio, todo es un negocio, bueno, la mayoría obviamente hablando profesionalmente es un negocio y obviamente pues hay prioridades, ¿no? Dicen, ah, bueno, primero tengo que pagar, cubrir esto, los proveedores, los servicios, la nómina, los inventarios, etcétera. Entonces es un tema importante, ¿no? Y actualmente, por qué impacta y por qué nos interesa mucho? Estas noticias son de este año. Eh, Básicamente, anteriormente se escuchaba como algo lejano, ¿no? Y la gente, yo escucho mucha gente todavía que dice, si van a robarse los datos, mis datos o los datos de la empresa donde trabajo, no hay mucho que perder, no hay mucho que perder. Entonces, eh, si alguien se roba mis datos, dicen, bueno, pues yo le debo no sé qué al banco y lo debo no hay mucho que perder. Pero aquí estamos hablando de otro nivel. Estamos hablando que hoy por hoy ya la delincuencia organizada son grupos organizados, que obviamente ya son gente de traje, gente bien organizada que dice es algo rentable y que cobra, cobra bastante por hacer temas, ¿no? Entonces, aquí hay en lo que estoy platicando, pues hay un ejemplo donde en Estados Unidos, obviamente, un hospital que tenía 170 más o menos aproximadamente sucursales, el sistema fue bloqueado, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estas 170 facilities de hospital, todo dejó de funcionar. Y hoy en día funciona para poderte sacar una radiografía y simplemente para meterte un quirófano, simplemente para consultar tu Cardex, tu expediente, para meterte a una máquina eh, de radiación, para todo. Entonces, el tener esto offline afectó muchísimos pacientes. Entonces, ya estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de temas de, comúnmente se robaron la información, pero en el tema, en el mundo de ciberseguridad hay muchos aspectos, hay muchos sabores. Uno de ellos es bloquear y pedir rescate de sistemas, de infraestructura, de operaciones y bueno, también de información. Entonces, bueno, obviamente es un tema que puede afectar y no solamente hablamos de un dato personal, sino estamos hablando de corporaciones que nos da miedo, ¿no? Oye, ¿qué pasa si yo estoy como paciente en un hospital en estado crítico y los sistemas no funcionan? ¿O qué pasa si un familiar está en ese tema? ¿No? Eh, Eso es lo que sucede. Otro ejemplo, rápidamente, una aerolínea en Australia, eh, obviamente el crimen organizado eh, robó 6 millones de datos.
O sea, es decir, los datos de 6 millones de pasajeros, los registros. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen, ¿qué tenemos? Que nosotros nos registramos ante una aerolínea, pues mi pasaporte, toda mi información de historial, donde vivo, todo, fotografías, eh, ¿cómo se llaman? Huellas digitales, o sea, toda la parte biométrica. Entonces, esto va más allá. Afecta, pero afecta muchísimo. Entonces, afecta a aerolíneas, ya estamos hablando de un hospital, de una aerolínea, y eso preocupa, porque si, ¿cómo voy a confiar dónde está mi pasaporte, mis datos? ¿Qué están haciendo con eso? ¿Los están vendiendo, etcétera? Entonces, son temas importantes. No está de más hablar también de temas de comida. En Estados Unidos pasó eh, en junio. eh, la mayoría de personas en Estados Unidos, no todo, pero aclaro, la mayoría, todo está muy automatizado y muy digital, que quiere decir que la mayoría está en las oficinas o en las casas y pide la comida, separa los alimentos, eh, pide el delivery, o sea, hay muchas formas de solicitud. Entonces, todo eso dispara una cadena de suministro impresionante de comida, donde hay productores, hay distribuidores, hay comercializadoras, hay todo esto. Entonces, atacaron todo un sistema de cadena productiva de alimentos en Estados Unidos, donde obviamente, digamos, pararon la operación en millones de lugares. Y estamos hablando que ya no llegaba comida no solamente a mí, a la oficina, a mi casa, sino que al supermercado, a hospitales, a centros de refugio, etcétera. Entonces, eso fue también algo fuerte porque primero robaron 16 billones de password de todas las aplicaciones que tienen, de todos los sistemas, y luego obviamente hicieron ciertos temas de filtración de datos, bloqueo, etcétera. Entonces, fíjense lo que es digamos, el impacto va más allá de pensar de, bueno, mis datos, si alguien los quiere, pues, ¿qué más va a querer? Mis deudas de banco, de tarjeta de crédito, mi crédito hipotecario, etcétera. Va más allá en el tema. Entonces, a nivel corporativo hay un impacto fuerte porque bloquean las operaciones. Este es un banco en Brasil, obviamente afectado, más de 100 millones. eh, Temas financieros, los bancos pierden posición, pierden credibilidad, pierden clientes y obviamente pierden plata, ¿de acuerdo? Pues esto sucede a nivel Latinoamérica, a nivel de Europa, y algo de lo que se ve, algo de lo que se percibe, al menos estudiando este tema de ciberseguridad, es que lo que pasa en Europa, no siempre, pero la gran tendencia es que lo que pasa en Europa muchas veces tarda aproximadamente un mes, entre 3 meses, un mes. Ya bajó, antes era 3 meses, 2 meses, un mes. Lo que pasa en Europa, ciertos casos, ya pasa en Latinoamérica. Lo que pasa en Asia, Europa, Latinoamérica. Es como una tendencia. Entonces hay ciertos grupos organizados, ciertos temas de amenazas que damos rastreo y seguimiento. eh, y obviamente, pues sucede que podemos hacer, mira, ya sucedió allá en España, entonces en un mes nos puede pegar acá lo mismo. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Tenemos que tener algo que nos avise, tenemos que tener expertos, tenemos que tener herramientas, tenemos que tener, y no es algo barato, aclaro, es algo caro, que puede resultar un sistema de monitoreo, un sistema de evaluación, un sistema de riesgos. Entonces, es un tema importante ahora. ¿Cómo visualizar, cómo atacar esto? Nosotros hemos sido por años auditores, los famosos pentesting, hackinético, a mano, como decimos en México, a pata. O sea, lo hacemos con sistemas, nos conectamos, llegamos, evaluamos. Hoy en día existen plataformas que nos automatizan la mayoría de las cosas, pero aún así tenemos que estar ahí detrás con un equipo de consultoría de expertos para poder aplicar continuamente. Entonces, pero hay factores que les puedo compartir hoy en esta invitación. Hay ciertos factores, yo los dividimos en tres. Hay tres pilares, tres grandes pilares. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿de acuerdo?
Hasta este punto, si alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación, digo, Ignacio, discúlpame, creo que mencionaste hasta el final, pero si alguien quiere aportar, digo, porque a veces se nos va, si alguien quiere aportar algo en este punto, bienvenido. Si alguien quiere aportar algo, por favor. Si no, continuamos. con confianza. Quería preguntar, eh, algo que mencionaste ahora, ¿es posible que por ejemplo, los bancos o entidades de gobierno se suscriban a un servicio de alertas o algo por el estilo, digamos, de cosas que están pasando en Sí, afirmativo. De hecho, existe intentos, amenazas o afirmativo. problemas Sí, ya materializados, digámoslo así, sí, sí, para totalmente. prepararse? Digamos, hay sitios, hay lugares, hay sitios, hay plataformas donde tú puedes conectarte y estar enterándote qué está pasando. Pero tiene que haber alguien dedicado a eso. O sea, es decir, estar checando, mira, aquí está pasando esto en España, está pasando un banco, está pasando esto, qué características, cómo fue, oye, hay que protegernos con esto, oye, qué tipo de amenaza fue. Ay, perfecto, hay que ver si nosotros podemos tener la capacidad de defensa de esas amenazas. Ustedes miran, bueno, pero ¿cómo? Sí, sí hay temas. Ahorita los voy a comentar. No quiero, y algo que tú me comentaste desde un inicio, Ignacio, no hacer comerciales, porque esto es un tema de conocimiento, ¿de acuerdo? No voy a hacer comerciales. Hay ciertas plataformas que pueden ayudarnos, pero no voy a hacer comerciales y al final voy a comentar algo así, ¿de acuerdo? Bien, Gracias. gracias a ti. Eh, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con todo esto que mencioné? Y bueno, fueron pocos ejemplos. La verdad es que hay muchos ejemplos que nos llegan, hay muchos ejemplos que estudiamos y que vemos qué fue, cómo fue. Y repito, no solamente es fuga de datos, como dice aquí en el bloque color gris, pérdida de datos, fuga de información, fuga de temas confidenciales, ¿no? Me tocó, por ejemplo, en la Cruz Roja de un país, no voy a mencionar de en dónde, en la Cruz Roja de un país, decía, oye, se robaron la base de datos de todas las personas que vienen a donar. Y ahí vienen todos sus expedientes, tipo de sangre, edad, padecimientos, si la persona tiene buena sangre, si la persona tiene sida, si la persona, o sea, imagínense el impacto. O sea, buscamos, imagínense el impacto es muchísimo, ¿no? Obviamente, hablando de corporaciones, hablando de empresas, hablando de organizaciones, pues hay daños operativos que pueden o sea, paralizar la operación. Nos ha tocado, por ejemplo, en una fábrica famosa de ropa entre frontera de México y Estados Unidos, se produce muchas veces, muchas fábricas se vienen a México a maquilar acá por el precio y se llevan toda la ropa ya con marca y todo para allá. Y me hablan para decir, oye, que hay un ransomware y todos los servidores están parados. Estamos hablando de servidores de producción donde hacen la mezclilla, la tela. Entonces fue todo un show y un ransomware es muy complicado y muy difícil de deshacer. Obviamente siempre llegan los temas de y pagamos el rescate y pagamos, entonces es muy complicado. Aquí la regla es como la regla del terrorismo, ¿no? Nunca pagues rescate. ¿Por qué? Porque te destraban los datos 5 minutos, 40 minutos, no tienes respaldo, no tienes todo el DRP que dicen, que lo voy a mencionar más adelante porque todo está relacionado. La parte de continuidad de negocio, la parte de tener un DRP, un BCP, pues obviamente si no se tiene, aunque te los destraben 15 minutos, lo único que te van a hacer es que te van a cobrar más y te van a cobrar otra vez y más. Entonces, bueno, es un tema bastante fuerte. Daños a la Mm, reputación, no se diga. Hay organizaciones que mejor me ha tocado mucho, que me hablan, sobre todo bancos, que me dicen, mira, tuvimos una brecha muy fuerte de seguridad, nos robaron así, nos robaron plata, nos robaron dinero, nos robaron información confidencial 100%. ¿Por qué? Porque obviamente daña la reputación. De por sí, los clientes y socios dicen, uy, ya me sucedió algo raro en este banco, mejor me voy al otro. Entonces, perfecto. Y bueno, esto va acompañado de multas. Cuando hay este tipo de cosas, pues generalmente hay un organismo regulatorio que dice, oiga, usted cometió o usted pasó por este tipo de
eventos, de incidentes, pues hay multas al respecto. No sé si hasta aquí. Narciso, Sí, sí, por favor. Roberto levantó la mano. Gracias, yo tengo Narciso. una pregunta relacionada con los seguros de ciberseguridad. Cuando uno adquiere una póliza Sí. y lo atacan y le están cobrando el rescate, la compañía de seguros paga el rescate. Te voy a ser bien honesto y bien transparente, porque no quiero decir tampoco marcas o empresas de seguros, pero tienes que tener mucho cuidado con quién sacas los seguros en la parte de ciberseguridad. Y tienes que tener bien claro en letras pequeñas todas esas cláusulas de qué sucede, porque las compañías que pagan el seguro tienen muchas cláusulas de protocolización para poderte decir actuar para pagar. Esa es una parte, tener cuidado. Segunda, el tiempo de respuesta no es lo mejor. No es lo mejor, créanme. Pasa el incidente, pasa un tema, pueden pasar días y apenas el seguro está respondiendo, porque obviamente el seguro necesita evidencia. Nosotros cuando hacemos algún tema de investigación, por ejemplo, cuando ya pasó algo, que es algo post-mortem, eh, eh, necesitas evidencia, necesitas recopilar datos, registros, evidencia, y el seguro te los pide. De hecho, la mayoría de los trabajos que hacemos es porque muchas veces una aseguradora pide registros, pide evidencia para poder realmente soltar plata. Entonces, el tiempo es oro en este tema y tú dices, oye, ¿cómo voy a pagar yo a un crimen organizado, a un ransomware que me bloqueó todos los sistemas? ¿Cómo voy a pagarlo rápido si tengo que, primero, traer un perito? Porque un perito, lo que hacemos, yo soy perito, lo que hacemos es documentar correctamente todo el caso, hacer un expediente, guardar la evidencia, preparar todo para decir, si sucedió de esta manera, y hay todo esto, para que la aseguradora pueda hacer esto. De que se puede, sí, es factible, sí, existen, de hecho, pero hay varias premisas que hay que tener cuidado. El tiempo de respuesta, las letras pequeñas en las cláusulas, los protocolos que hay que seguir. Si, por ejemplo, nos pasó que si hay una persona dentro de la empresa que movió información, hizo un respaldo después, movió algunos registros, etcétera, ya no aplica. ¿Por qué? Porque ya fue alterado. O sea, porque dicen, oye, alguien pudo haber hecho eso y pues el banco quiere cobrar o quiere, o sea, hay un tema ahí muy minucioso y muy, eh, digamos, tener mucho cuidado en ese tema. Eso es lo que recomiendo. No sé si logré responder la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Perfecto. Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Narciso, a mí me interesó mucho y tal vez te puedes referir más adelante a lo del ROI. O sea, llama la atención, es cierto. Entonces, ¿cómo se decide cuánto invertir? Perfecto. No, eso es un tema súper interesante. Me lo voy a quedar y lo voy a comentar un poquito más adelante. Perfecto. Que toco un tema, el qué aspecto estudiamos o analizamos para poder decir cuál es el impacto. Y obviamente, como esto no tiene un ROI, pero bueno, lo voy a explicar un poquito más adelante con todo el gusto. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, en la experiencia, algo que pasa, algo que pasa, y es una de las primeras partes que voy a hablar de aquí, es que hay riesgos en que las organizaciones se exponen en temas de riesgos cibernéticos o temas de ciberseguridad o temas de seguridad. Al final del día, lo que hemos visto en estas tendencias es que mucho de esto se comete a través de proveedores, a través de terceros. Interesante. ¿Qué quiere decir? Imagínense un banco o una corporación, la que quieran ustedes, una aseguradora, un banco, una caja, una cooperativa, una caja de ahorro, un retail. Tienen muchos proveedores, muchos proveedores. No solamente son de tecnología, hay muchos proveedores de muchas cosas que conforman o que hacen operar una organización. Y hoy en día la tendencia es más a subcontratar.
Abro un paréntesis, no está mal subcontratar. De hecho, esa es la tendencia, ese ha sido de la pandemia para acá, se disparó totalmente, subcontratar la mayoría. En la subcontratación de proveedores, lo que estamos haciendo es trasladar el riesgo a un tercero. Es decir, si yo, dentro de mi organización, tengo un retail, una tienda, y digo, ok, tengo que tener un grupo especializado en seguridad o especializado en hacer operación de mi retail, no, ¿sabes qué? Pues mejor ahora lo subcontrato. Y hago un contrato con acuerdos de niveles de servicio, con todo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Trasladando mi riesgo hacia un tercero, donde el tercero se tiene que fajar, como decimos acá, a través de un contrato de acuerdos de niveles de servicio para poder cumplir. Pero ¿qué sucede? Que aquí alguien de lo que al principio nunca vio es que los riesgos cibernéticos vienen mucho a través de las relaciones de terceros. Y luego adivinen qué. Imagínense que tenemos un banco y que tiene 20 proveedores, proveedores de tecnología, de infraestructura, de enlaces, de electricidad, de temas de valores también, temas de auditorías, temas de... Bueno, imagínense esos proveedores. Bueno, adivinen qué, pues esos proveedores de primera línea, que yo les llamo así, que son 20 tal vez, pues tienen otros proveedores. O sea, si yo soy una empresa que le presto servicio a un banco, pues yo también puedo subcontratar, ¿no? Entonces, imagínense esa cadena que se extiende de proveedores y proveedores y proveedores. Eso es una cadena de suministro, no les digo que es infinita, pero es un tema importante. Y por ahí se cuela mucho de la parte de seguridad. ¿Por qué? Porque generalmente los proveedores no tienen una robustez, ¿sí? Sino que les interesa cumplir con el servicio. Claro, hoy en día se están empezando a proteger, ¿sí? Créanme, esta plática la he tenido muchísimo. eh, Realmente lo que estamos haciendo aquí es que estamos, digámoslo así, capacitando a todos esos organizaciones que tienen muchos proveedores. No les digo que corten las relaciones, no, sino que se blinden junto con los proveedores. Porque un proveedor que tiene mala seguridad y que tiene personal subcontratado que ni siquiera tiene contratos, acuerdos de confidencialidad, etcétera, imagínense, pues obviamente por ahí es donde hay una serie de brechas. Y lo que dice aquí es de que la mayoría que presenta un problema de ciberseguridad, estamos hablando de un proveedor, pues no se lo comunica al banco, al cliente, jamás. O sea, si es una tienda de retail y yo le doy un servicio y yo tengo un problema de ciberseguridad, lo que hago es que atiendo el tema y no le aviso. ¿Por qué? Porque obviamente voy a poner en duda mi servicio, mi contrato. Ese es un tema. Y entonces, de esto es lo que voy a hablar. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres perspectivas de riesgos cibernéticos. Entonces, voy a hablar de esas tres perspectivas. ¿De acuerdo? La primera perspectiva, hablo de los terceros, es decir, de los externos, de esa proveeduría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Lo que ya les expliqué. Bueno, entonces pensemos en una casa. Pensemos en su casa, en la casa de ustedes. O sea, ¿cómo hacemos una evaluación de riesgo a los terceros? Si ustedes piensan en una casa, bueno, piensen en sus proveedores. O sea, si ustedes piensan en sus proveedores, entonces ustedes primero piensan en la seguridad de la casa, ¿no? Entonces dicen, ok, para poder hacer blindada mi casa, segura mi casa, pues tengo que tener cerrojos, como dice aquí, cerraduras de alta precisión, eh, eh, seguridad perimetral de sensores, eh, eh, firewalls, obviamente CCTVs, cámaras, un perro. Ahora en el evento alguien me dijo, no, pues yo tengo dos perros ahí sueltos, ¿no? Ah, perfecto. Ahí está la seguridad, ¿no? De forma externa, ¿no? Para que no puedan ingresar a la casa. Eh, todo eso, todo eso pensamos igual los corporativos.
Los corporativos dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo que tener estas plataformas, esta parte, voy a blindar esto, voy a blindar aquello. Ah, pero adivina qué. Yo tengo proveedores que les tengo que dar acceso. ¿Qué sucede? Pues yo tengo mi casa y tengo todo seguro, pero pues ¿a quién recibo? ¿A quién recibo a mi casa? Ah, me voy a regresar tantito. ¿A quién recibo a mi casa? Ustedes me ayudarán, pero yo aquí por lo menos tengo proveedores de agua purificada. Obviamente me traen. Proveedores de gas, eh, proveedores de alimentos, porque a veces surtimos el súper de en línea porque no hay tiempo, porque vienen. ¿Y qué hacemos? Pues nuestra superseguridad, pues bueno, le abrimos la puerta. Oiga, vengo del supermercado tal. Ah, perfecto, pásele. Entonces, todos esos proveedores de las cámaras, proveedores del internet, proveedores de N. Si ustedes se ponen a pensar, alguien me dijo en la semana pasada, ah, pues yo tengo el de la leche que entra, todavía el de la leche que entra a dejar la leche fresca, eh, la comida, el de las croquetas del perro, del gato, N. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos mucha seguridad, pero el tema débil o estamos hablando de una cadena de suministros, de nuestra cadena de suministros, nuestros proveedores, ¿de acuerdo? Y entonces ahí la pregunta que siempre les hago es, oigan, ¿han evaluado a sus proveedores desde el punto de vista de riesgo cibernético? Obviamente las organizaciones dicen, pues no, yo me evalúo a mí, me preocupo por mi seguridad, por tema de riesgos, el cumplimiento, pero no evalúo a mis proveedores, porque hay organizaciones que tienen 20, 30 proveedores, 40 proveedores. Es un tema fuerte. Y hay proveedores, repito, no solamente proveedores de tecnología como Internet, infraestructura, porque hay organizaciones o tiendas o bancos que tienen tercerizado su centro de datos en la nube. Ay, ¿qué pasa si esa nube tiene proveedores, expertos que alguien se llevó los datos y están comprando por allá en internet productos de mi tarjeta de crédito? Uy, eso pasa muy seguido. Entonces, ¿a qué voy? Esta parte de riesgos de terceros es muy importante. Hoy en día nosotros le damos mucha importancia. Tenemos un servicio, paréntesis, es un poquito comercial. Hay servicios que son para evaluar proveedores, con plataformas especializadas para evaluar proveedores. Ahora, comúnmente, esta evaluación o diagnóstico de proveedores tradicionalmente se hace una sola vez. Eh, lo que recomendamos es que sea varias veces, es decir, que haya varias evaluaciones. Yo digo que al menos 3 etapas. Los proveedores que van a entrar a nuestra organización y van a tener un contrato de servicios, bueno, yo los puedo evaluar antes. Los proveedores que ya están y que me están dando un servicio importante, los puedo evaluar. Y los proveedores que voy a renovar contratos, o sea, que ya se van o voy a renovar contratos, entonces al menos son esas 3 etapas. ¿Y qué sucede? Que esto aplica para gobierno, aplica para retail, para servicios, para todo, en donde obviamente evaluamos no solamente la primera, porque ya nos ha tocado que dice, oye, evalúame no solamente la primera cadena de proveedores, sino que la segunda, es decir, los proveedores de los proveedores, a ver si es cierto que están bien. Y bueno, hemos encontrado muchas sorpresas, eh, porque se evalúan varios aspectos y hay plataformas que nos ayudan a esto, ¿de acuerdo? Y esto nos permite sentarnos con un proveedor y decirle, a ver, usted tiene un contrato conmigo, ¿verdad? Sí. Usted, mire, usted me provee de materia prima, me provee de internet, me provee de electricidad, me provee. No le voy a suspender el contrato, pero ¿sabe qué? Yo ya lo evalué y necesito que se siente conmigo para decirle, estos son los hallazgos que encontrados, esta es la prioridad, estos son los riesgos y este es el mapa de ruta que tenemos que hacer con usted. Y usted tiene que empezar a corregir esto porque si usted se tambalea, me hace tambalear a mí. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tema sumamente importante
Y esto lo que nos permite es tener con certeza, con confianza, un monitoreo proactivo de todos nuestros proveedores, o sea, toda nuestra cartera. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguien tenga una pregunta de esta parte de riesgos de terceros, de riesgos de proveedores. Alguien que quiera agregar algo más, con todo gusto. Una pregunta. ¿Me escucha? Sí. Fuerte, claro. Eh, Parte del contrato que debería hacerse entonces con un proveedor es, lo voy a evaluar a usted y a su primera eh, eslabón de proveedores en su cadena de proveedores, algo así. Debe ser parte del contrato, ¿no? Debe ser parte del contrato y debe Ujú. de haber ahora ciertas cláusulas importantes de decirle al proveedor, ¿sabe qué, proveedor? O yo lo evalúo en términos de ciberseguridad, o usted me entrega reportes cada cierto tiempo de cómo está usted en términos de ciberseguridad. Si usted tiene evaluación de su personal, si tiene acuerdos de confidencialidad con su personal, o si tiene contratos con sus terceros, yo quiero tenerlos presentes para ver si todo está en línea, si todo está bien. ¿Qué estamos haciendo ahí? Asegurando nuestra cadena de suministro. ¿De acuerdo? ¿Y hay estándares o buenas prácticas documentadas o eso es algo que se está haciendo de manera ad hoc? No, bueno, ya existen algunas plataformas, ya existen estándares y ya existen protocolos que nosotros los hemos seguido y que de alguna manera eh, aplicamos, recomendamos esos protocolos para decir, mire, así evalúelo, así de esta manera, de estas formas, de esto de todo, para poder llegar a un entendimiento con el proveedor. Y decir, mire, proveedor, su perfil de ciberseguridad está, pero muy bajo, catastrófico. Bueno, ok, no lo voy a cancelar el contrato, pero adivine que usted me tiene con este mapa que le voy a dar, con este mapa de ruta, con estas acciones, entonces yo le voy a decir cómo vamos a ir caminando juntos. ¿De acuerdo? Si Y para no, eso, perfecto, le cancelamos su contrato o ya no se lo renuevo. Ujú. ok, gracias. Gracias, Ignacio. Bien, ¿alguien más que quiera abonar algo? Sí, Narciso, ¿qué tal? Eh, Extendiendo un poco la pregunta sobre los estándares, me Sí, sí. pregunto si habrá certificaciones que un proveedor pudiera adquirir, porque bueno, si voy a dar servicios, no sé, de vigilancia o de lo que fuera, no voy a tener a 5 clientes haciendo mis auditorías. Resultaría más fácil que me hagan una auditoría, ese auditor me certifique y yo voy y presento esa credencial ante mis clientes, ¿no? No sé cuánto se habrá desarrollado la industria o el mercado Claro, al claro. respecto. Sí, sí, bueno, es algo bien importante y ahí voy a platicar algo. Este, hay varias normas o marcos de referencia que sí son certificables a nivel organización. Y hemos visto ya, yo los he visto ya, lo hemos visto en el transcurso del tiempo, que cada vez más organizaciones grandes levantan, acá le decimos levantar la vara. ¿Qué quiere decir? Levantamos el listón para que los proveedores que quieran acercarse a dar servicios estén certificados. Entonces, hay varias certificaciones, no hay muchas, la verdad, porque hay algunas, eh, por mencionar, por ejemplo, la ISO 27000. eh, Obviamente es una certificación importante, la NIST, la certificación NIST, la SIST, si hay, por ejemplo, hay alguien que va a manejar tarjetas, el PCI, o sea, hay varias certificaciones que pudiésemos exigir a los proveedores. Obviamente, esto es un nivel muy alto. Estoy hablando de que si un proveedor tiene que tener una de estas certificaciones, pues le va a costar certificarse, pero Ujú, ¿qué nos dice esto? Que tiene completa confianza de que ese proveedor va a hacer un buen trabajo, va a tener confidencialidad, va a resguardar los datos, va a tener ujú, control de acceso, va a tener todos estos controles, 113 controles aproximadamente. Entonces, sí hay, pero no está tan maduro. Claro, no hay tanta madurez ok, en este tema de terceros. Falta desarrollar, ujú, falta meterle que esto apenas ha existido, pero apenas estamos
como descubriendo esa parte de impacto, decimos, uff, en los proveedores está mucho del tema. Fíjense, les voy a comentar una historia bien rapidita. Había un retail muy importante en Estados Unidos y este retail es una tienda que tiene el logo color rojo, ahorita les digo, porque es un caso bastante bien documentado. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que este retail creció como la espuma en Estados Unidos y montó más de 2.600 tiendas, o sea, era un monstruo. Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Llegó un momento en que dijeron, oye, nos va muy bien, vamos a hacer una transformación tecnológica. Perfecto. A ver, vamos a cambiar las tiendas, a remodelarlas. Entonces alguien dijo, oigan, yo quiero cambiar los aires acondicionados. ¿Por qué? Porque son muy obsoletos. Mira, hay unos mini splits que tenemos por área que están controlados. Aparte se conectan a la red y por aplicación los podemos nosotros controlar. Ah, súper. ¿Y qué sucede? Bueno, para hacer corto el cuento, la historia, que es una realidad, ellos decidieron cambiar toda su parte de enfriamiento, algo más nuevo, más eficiente, conectados a la red, por las aplicaciones regulaban la temperatura, la humedad en diferentes áreas, era una maravilla. Pero ¿qué sucede? Que a través de este proveedor de enfriamiento se colaron una organización que en realidad fue una persona y un joven, y llegó a los puntos de venta y empezó, fue el robo de mayor cantidad de tarjetas de crédito de tarjetavientes en Estados Unidos hasta la fecha, a Target. través de puntos de venta, y esa tienda es Target, para que sepan, ¿ok? Bueno, entonces, Narciso, dígame. perdona, en relación con la pregunta de Carlos de la certificación, un seguro de ciberseguridad no podría funcionar en ese sentido, porque yo sé que no se lo dan a nadie. Hay que pasar una auditoría para que le vendan a uno una póliza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, el tema aquí es, por ejemplo, si yo o sea, si yo entendí esto, yo soy una organización, un retail, y yo voy a contratar un proveedor y a ese proveedor le exijo un seguro de ciberseguridad, ¿ok? Ese es un camino correcto. Ok. ¿Cuál es el tema? El proveedor, la mayoría no están preparados para eso. Sí, depende del tamaño, claro. Sí, sí. Exacto. Entonces, hay proveedores muy grandes de telecom y dicen, bueno, sí, ok, ¿qué quieres? Ah, yo quiero, mira, un seguro, quiero que tú tengas estas certificaciones, las tienen, las Sí, tienen. ok. Pero la mayoría no es eso, la mayoría son medianos pequeños, De que están acuerdo. metidos en todas las organizaciones y que le dan mantenimiento a todo, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora que hacemos una auditoría en una marca de retail importante en México, vamos en la noche a las tiendas y decimos, a ver, ¿está funcionando la planta de diésel estoy hablando, una planta grande para ver cuánto tiempo se apaga la electricidad, entra el UPS, las baterías y luego entra la planta y luego otra vez se restaura todo? Son ese tipo de pruebas que está relacionado, ojo, no es ciberseguridad. Estamos hablando de continuidad de negocio. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando vamos ya para allá, me dice el gerente de la tienda, ah, ingeniero, mire, es que, y aquí está el proveedor. Ah, ok, entonces ya no es personal interno, aquí está el proveedor que se encarga de toda esta operación de nosotros. Ah, ok, perfecto. Y entonces el proveedor me dijo, ah, bueno, ¿qué necesita? ¿Qué esto? Mire, nosotros tenemos los accesos, tenemos todo. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Ahí estoy reforzando este problema de lo que nos hemos dado cuenta, de que a través de proveedores de terceros tenemos muchas eh, ciberriesgos que se convierten en incidentes de seguridad. ¿Ok? Bien, perfecto. Pregunta ahí. Sí, Mucho veo de lo que estás planteando, Narciso, y digamos, me hace ver que estás presentando una evaluación que tiene dos líneas, según estoy entendiendo. Una que tiene pues algunas herramientas con las que podemos evaluar la capa de Internet, o sea, la presencia de Internet que pueda tener un proveedor, con la cual pues muchas herramientas nos pueden ayudar.
pero para evaluar el resto del comportamiento de un proveedor hacia lo interno, eso no lo podemos ver con herramientas buscando que no sean intrusivas, por supuesto. Claro, claro. De hecho, En ese punto estamos confiando todavía hoy, porque bueno, lo digo por el estado en el que todavía algunos tenemos que trabajar, que para llegar a esa parte interna, pues tenemos que, eh, digamos, utilizar algún tipo de otras herramientas tal vez más suaves, si se quiere, con cuestionarios y apelando mucho al interés que tenga el proveedor por ser transparente en su información, porque de otra manera seríamos intrusivos. No sé si estoy entendiendo bien. bueno, hay un aspecto ahí que quiero corregir, porque el tema de terceros no solamente nos dedicamos a la parte de detectar riesgos en Internet. No, no, no. Estamos hablando de que toda aquella información que se exponga de ese proveedor, toda esa información que esté expuesta, estamos hablando de sus dominios, sus razones sociales, eh, incidentes, Sí, cuentas de noticias, usuario, todo lo que cuen- podamos encontrar, claro. todo eso, Toda la superficie expuesta la llamamos nosotros, toda la digamos. superficie expuesta, pero acabas de dar en el clavo en algo interesante, porque en esta parte de evaluación de terceros no es invasivo, sino que nosotros por fuera, todo lo que está por fuera del proveedor, ya si queremos ingresar dentro de ese proveedor, obviamente tienes razón, tenemos que auditarlo, tenemos que aplicarle cuestionarios, tenemos que auditarlo. Es un tema sumamente importante, ¿de acuerdo? Sumamente importante, ¿sí? Entonces, el diagnóstico se hace todo eso que esté expuesto. O sea, se exponen fuga de riesgos en todos los servicios digitales y de todos aquellos donde se menciona el proveedor en contratos. La red es muy grande, la red es muy grande. Entonces, se hace una búsqueda también con ciertas herramientas que nos permitan jalar, traer todo esto y decir, mira, el proveedor está expuesto en estos países, está expuesto en estos contratos, está expuesto en estos dominios, en estos sistemas. Bueno, sacamos la mayoría, pero no es algo interno, aclaro. Ese es buen punto de lo que acaban de mencionar. ¿Vale? No, no, gracias, porque eso es importante, digamos. Muchas de las búsquedas que hacemos, pues está en todas las capas de Internet, ¿verdad? Que siempre, la capa de todos, digo yo, y las otras capas que tenemos que ir a buscar, porque ahí también hay información de terceros. En el caso de nosotros en la banca, que ahora hay todo el concepto de Open Banking y todas estas Ujú. cosas, pues tenemos mucha relación con proveedores de muchas naturalezas, ¿verdad? Uf, uf. Y todos los sistemas de pagos ahora, este concepto permite pues, que tengamos relación para ayudarle a un cliente a hacerle pagos de muchos tipos de cosas. Ujú, Y esos análisis a veces son muy, muy complejos porque el interés por tener ese pago, que tal vez es, digamos, desde el punto de vista, como lo acaba de decir Roberto, desde el punto de vista del ROI parece ser muy atractivo, pero desde el punto de vista de asegurarnos de que no suceda algo, porque a ese proveedor nuevo hay que hacerle un proceso sí, sí. pues de llevarlo de la De- mano, conducirlo para que esté al nivel, suele pasar mucho, ¿verdad? Entonces, a veces hay mucha presión en ese concepto que desde el punto de vista de negocio, bien lo decía Roberto, hay un buen ROI que se manifiesta, pero conducir a ese otro aliado de negocios, porque realmente termina siendo un aliado más que proveedor y exacto, es un aliado. este, Es un aliado. resulta que conducirlo para estar en un nivel adecuado, para exponérselo a los clientes, a veces lleva su tiempo, lleva muchos elementos particulares que ellos no han considerado y que pues la banca de alguna manera ha sido siempre líder en buscar cómo llevar y conducir muchos de los aspectos, tanto la banca como los seguros han sido y el e-commerce han sido los que han tenido que mover muchas cosas en temas de ciberseguridad para poder pues alinear a todos y llevarnos a todos de la mano hacia un internet como el que queremos y a un negocio como el que Un queremos. negocio como el que queremos. De hecho, algo que tocas importante, y si me dan nada más un segundo, porque yo estaba muy confiado aquí en mi luz de la ventana, pero creo que ya me quedé a oscuras. Déjame un segundo. Ok, perfecto. Ya estoy por acá. A ver, entonces, algo importante es que esta madurez que hacemos para cada proveedor tiene que ser con el tiempo también
tratada, ¿no? ¿A qué me refiero? No solamente es, bueno, es unos buenos contratos, los contratos tienen que ser bien afinados, bien afianzados, seguros, ¿ok? También entra la parte de seguros, pero también hay proveedores que yo me he sentado con ellos que me dicen, oye, me exigieron tantas cosas, pero para yo llegar a tener todas esas cosas, oye, pues el contrato que tengo de servicio con ellos, como que no me hace sentido. Y ahí sí, el proveedor dice, oye, yo ahí sí no pongo en la balanza y digo, me tengo un contrato de $100,000, pero me están exigiendo que tenga una certificación, que tenga esto, que tenga el otro, que tenga estudios, que tenga... y entonces eso me va a costar $150,000. Tal vez ahí hay que pensar, oye, hay un programa de decir, oye, proveedor, te voy a respaldar, te voy a ayudar a que te quedes conmigo, pero obviamente vamos a ir juntos y vamos a hacer un mapa de ruta donde, mira, vamos a seleccionar una norma, la NIST o la ISO 27000. Mira, ¿sabes qué? Vamos a aplicar este tipo de controles para ti. Primero, ahorita no te pido certificarte, te aplicamos esto, perfecto. Mira, vamos juntos para que tú me asegures que vas a estar bien. Entonces, eso es un tema estratégico y de entendimiento con los proveedores. No decir, les voy a apretar y voy a licitar y los que entren, los que no, pues ahí hay un gran problema porque dejamos fuera muchas empresas que son muy buenas y solamente quedamos con las grandes y las grandes también tienen muchos problemas. Pero bueno, espero por ahí y qué buena aportación porque son temas sumamente importantes, ¿no? Ok, entonces, la siguiente parte de la que voy a hablar es los riesgos internos, ¿no? O sea, primero, ya hablamos de los proveedores, de los terceros, de todo lo que nos está afuera atendiendo. Acuérdense de la casa. Yo siempre hago esta analogía, la casa, todo lo que está afuera, todas las rejas, el CCTV, todo lo que pueda poner los sensores, un perro, etcétera, afuera que pueda resguardar. Pero ¿qué sucede? Que yo dejo de entrar a proveedores. ¿Por qué? Porque es normal. Yo no vivo aislado. Lo mismo son las organizaciones. ¿Sí? Lo mismo son las organizaciones. No, nadie vive aislado. Tienen que dejar entrar a proveedores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos hablando de un siguiente tema que son la parte interna. ¿Qué sucede? La parte interna es que la organización o las organizaciones tienen que pensar en sus capacidades actuales, pero de manera interna. Es decir, todo esto que la organización tiene para poder decir, si sucede algo, yo estoy preparado. Si yo tengo controles, tengo personal, tengo procesos, tengo herramientas, o sea, tengo una serie de temas que me ayudan. Otra vez, vamos igual a la casa. Ahorita, hace un momento hablamos de la parte perimetral exterior, no, la parte externa, donde participan los de afuera, los procesos. Ahorita estamos hablando de la parte interna. ¿Qué tengo en mi casa? Bueno, tengo sensores de movimiento, tengo cámaras, tengo una alarma, eh, tengo otro perro que duerme adentro, tengo un gato que muerde también, rasguña, hay un evento, me comentó, tengo a mi suegra que también es parte de la seguridad interna, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo hacemos en la organización, ¿de acuerdo? Entonces, para llegar a un entendimiento de cómo evaluar correctamente o sea, internamente, hay algo que nosotros empezamos a visualizar que es la parte de activos, ¿sí? Es decir, y aquí vamos a tocar la parte del ROI. En un tema de ciberseguridad, pues es muy complicado. Es decir, mire, vamos a tener este ROI, el ROI es un retorno de inversión, ¿sí? Pues no existe, o sea, o no como tal. Lo que existe son el impacto financiero en las brechas de seguridad. Entonces, ¿a qué me refiero? Si nosotros vamos con un directorio y le decimos, mire, yo puedo perder esto, o sea, yo puedo perder tantos millones si este tipo de activos son comprometidos. Entonces, ahí está una palabra clave que quiero resaltar. Activos.
Entonces, la organización tiene que tener bien claro cuáles son sus activos, o sea, que estén catalogados, priorizados, identificados, etiquetados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos etcéteras ahí. Cuando yo tengo claro cuáles son mis activos más importantes, más críticos, entonces yo puedo decir que el impacto financiero de pérdida financiera, entonces es de tanto. ¿Por qué? Porque lo relaciono a los activos. ¿Sí? Muchas veces me ha tocado mucho llegar a organizaciones donde dicen, oiga, mire, es que a mí me hicieron un informe, una evaluación, me dice que tengo riesgos, pero ¿qué tipo de riesgos? No, es que mire, me hicieron un escáner, ok, pero en el escáner detectaron que tenemos 3 puertos abiertos, muy bien, perfecto, pero a ver, más allá de eso, que esto está muy bien, pero a ver, yo quiero saber, quiero tener una trazabilidad clara, cuáles son los activos que están expuestos en esos puertos. O sea, qué sistemas están en esos puertos, en esa infraestructura. ¿Qué información corre por esos sistemas? Ah, y luego de esa información, ¿cómo está catalogada? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte importante porque no tenemos un ROI. El ROI es un retorno de inversión. Cuando hacemos una compra de algo que decimos, me lo va a, a retornar en términos de ganancia en tanto tiempo. En ciberseguridad no existe eso. Yo nunca lo he escuchado y no existe. De hecho, de los estudios que hacemos es el impacto de pérdida financiera. ¿Es en base a qué? Pues a los activos de su organización. Yo no le voy a decir que tiene el mismo impacto financiero de un banco a una empresa que vende insumos de limpieza. Obviamente yo no estoy desprestigiando a una empresa que vende insumos de limpieza. La empresa puede ser grandísima. Entonces, pero estamos hablando de catalogar los activos. Entonces estamos hablando de catalogar entre bonos o entre información crítica o información de operación de una fábrica. Entonces, esa es una parte importante que quiero compartirles porque no hay como tal un ROI, retorno de inversión, pero sí hay un impacto de pérdida financiera. Y generalmente en los estudios de ciberseguridad nadie lo dice. ¿Por qué? Porque dicen, no, ¿sabe qué? Le hicimos un escaneo, tiene estos puertos abiertos, tiene esta parte de internet expuesta, aquí detectamos un password que no se ha cambiado en más de 14 días. Ok, perfecto, pero ese es un nivel, una capa muy operativa. O sea, hay que tener otras capas para llegar a un entendimiento, decir, oigan, este tipo de activos en mi organización está expuesta y tiene un nivel de riesgo de tanto y tenemos un impacto financiero de tanto, porque si se llegan a fugar, nos va a costar tanto. Entonces tenemos que hacer un estudio de cuánto valen nuestros activos en términos financieros. Fíjense cómo cambia como la forma de ver las cosas, ¿no? Muchas veces es decir, o hago un escaneo, perfecto, técnico, operativo, excelente, pero bueno, ¿eso con qué está conectado? Tenemos que conectarlo para justificar esto y decirle, oiga, la organización está exponiéndose esto. O decir, mire, el sistema al que estamos detectando esas partes críticas, pues es el sistema donde contiene los viáticos de los empleados. Ok, ¿es un sistema crítico? No. ¿La información es crítica? No. ¿Por qué? Porque en un nivel, en una tabla donde tenemos una catalogación y una priorización de activos en la organización, no es una información ni crítica. Okay. ¿Hay respaldos? Sí, perfecto. Entonces, ¿sabe qué? Eso lo podemos pasar. El impacto financiero es de tanto, no hay problema. Con eso nos podemos quedar. Es decir, el riesgo eh, lo dejamos, es decir, lo minimizamos, lo identificamos y obviamente lo dejamos ahí como un riesgo, se me fue ahorita la palabra, pero es un riesgo, bueno, es un riesgo residual, ya me acuerdo. El riesgo residual es lo que queda cuando tú ya cometes ciertas acciones, y dices, ahí queda el riesgo,
pero ya lo bajé, ya lo minimicé, ya lo identifiqué. Ahí está, perfecto. Pero ¿qué sucede? Bueno, no es el mismo caso en otro tipo de activos, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto muy importante que va relacionado al impacto financiero, ¿de acuerdo? Ahora, empecemos lo que yo les comentaba, la misma casa, ¿sí? Siempre hago estas comparaciones porque, Perdón, Narciso, yo creo que adelante. Nacho levantó la mano. Es que no lo veo, no lo veo, Ah, ok, discúlpeme. ok, Yo tengo perdón. pantalla completa. Gracias. Sí, no, una cortita. Este, recuerdo, bueno, Carlos Lang acá trabajó en Intel y cuando uno lee noticias, ¿verdad? Del sector de semiconductores es, ¿qué pasa si se detiene la producción? ¿Cuántos millones de dólares perdemos por hora que la maquinaria o la línea de producción o lo que El sea impacto está financiero. detenida? Exacto. Y eso bien podría ayudar en esa valoración económica, ¿verdad? De, de tener la producción, se roban los datos, dejan de hacerme pedidos, en fin, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y tal vez acompañarlo de gente que es de finanzas y o de economía, ¿verdad? Que ayuden a ver también, a darle valor a algo que es un concepto económico que no es fácil de entender para principiantes, ¿verdad? De costo de oportunidad, ¿verdad? Exactamente. Si, Imagínate, si continúo Ignacio, operando, sí, sí, puedo seguir generando ventas, producción, etcétera, ¿verdad? Si detienen la operación, pues no lo sé. Entonces, darle un valor a eso en función del tiempo en que podría estar detenida la producción exactamente. o atendiendo la emergencia, ¿verdad? Y trabajando a media máquina. Totalmente de acuerdo. Imagínate un ejemplo. Hay dos e-commerce importantes. Entonces, a este e-commerce no, la parte tuvo un tema de ciberseguridad. No le robaron los datos, no entraron, nadie se robó nada. Simplemente denegaron el servicio. ¿Qué sucede con este otro e-commerce? ¡Pum! Levanta. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente tenemos que saber, como bien lo comentabas, hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta para decir cuál es el impacto financiero en caso de perder un activo, perder la producción, parar la producción, no facturar, no hacer pedidos, no hacer entregas, no hacer logística, no dejar entrar al personal porque bloquearon el acceso eh, de huella. O sea, hay en mil casos que la gente dice, oye, pero ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo lo impacto? No hay un ROI, no hay un ROI, hay un impacto financiero. Entonces, me voy otra vez al ejemplo de la casa, para poder entenderlo mejor. Dentro de una casa, pues tenemos ciertos activos que tienen valor. Entonces, uno pensaría, dice, ok, de todos los activos que tengo en la casa internamente, ¿cuál puede ser el de más valor? Yo pregunto y abro un poquito aquí la dinámica. ¿Cuáles serían los activos de más valor? Un ejemplo que ustedes me digan en su casa o un ejemplo en general. Si alguien me puede nombrar uno o dos activos que consideran que tienen dentro de su casa. El password de la computadora, güey. Claro, el password el post-it del password que está atrás, abajo del teclado. Ese es uno. Ok, qué otro activo tienen ustedes? Tendríamos en casa. El gabinete del ROM. Correcto. El Alguna gabinete, computadora, computadora, electrónicos. electrónicos, joyería, ¿no? Joyería. Joyería. Porque estamos hablando no Ujú. solamente de la parte de activos digitales cibernéticos, no, aquí estamos hablando No, de pero una ya uno no organización. tiene la joyería en la casa, la tiene en el banco. Bueno, perfecto, discúlpeme. La joyería, cuadros, pinturas, arte. Y alguien me va a decir, no, yo no lo tengo en la casa, lo tengo en el banco. Perdón. Sí, sí. Pero bueno, también hay dinero en efectivo, hay aparatos. Alguien me dijo, no, es que yo tengo un vehículo que está ahí estacionado y es lo de gran valor. Perfecto. Eh, Es correcto, sí. hay muchas cosas que tenemos dentro de la casa. Bueno, ¿cómo analizar esto internamente?
pues hay que darle imagínense que ustedes estos activos que acabamos de decir, los ponemos en una tabla. Y entonces empezamos ese análisis de priorización. ¿Cuánto vale cada activo? ¿Cuál es la prioridad desde mi punto de vista? Porque cada organización, yo puedo ser un banco y el banco de al lado puede tener otra priorización distinta porque a lo mejor tiene una distinta valoración de los activos. Y es válido. Hay bancos que manejan bonos, hay bancos que manejan cash, hay bancos que manejan, entonces, ok, diferente. Entonces, hay que catalogarlos correctamente y hay que hacer un estudio, un análisis de alrededor de esos activos, sus operaciones, sus dependencias, sus controles, sus relevancias, muchos aspectos que internamente hacemos para decir, mire, ok, ahora sí, el impacto financiero que yo pudiera tener al momento de un robo puede ser esto. Entonces ahí podemos decir, mire, si es un robo cibernético, me pueden atacar bien duro porque si yo tengo el password del banco, las cuentas de banco, mi identificación y todo, bueno, ahí pueden entrar al banco a robar el arte, las joyas, etcétera. Ah, pero yo tengo, lo más valioso que tengo es un automóvil clásico que mandé a arreglar y ahí lo tengo en cochera. Ah, pues, entonces, para mí eso es lo más valioso, perfecto. Para otros, oye, joyas, para otros, dinero, para otros, el workstation, bueno, ya no es el PlayStation. Para otros, N cantidad bueno, eso sucede en las organizaciones. Eso es lo que hacemos, eso es lo que se hace evaluar internamente. Entonces, muchas veces llegamos, oye, necesito un pen testing, un hacking ético. Está bien, técnicamente está perfecto, muy bien. Oye, pero lo demás qué? ¿Cómo están catalogados sus activos? ¿Cuál es el ciclo de vida de esos activos? ¿Quién los toca? ¿Quién tiene la autorización de verlos, de consultarlos, de procesarlos? O sea, son temas interesantes. Por eso lo que yo digo aquí es a partir de cómo armar un portafolio en la parte de riesgos, es una clasificación de activos, donde al final dices, mira, tengo mis activos, los puedo clasificar, los puedo catalogar, los puedo hacer mil cosas y luego puedo identificar los riesgos en base a esos activos. O sea, Narciso, porque, dígame. perdón, ¿hay alguna manera acordada, o sea, no voy a decir estándar, pero alguna buena práctica sobre cómo valorar el activo reputación? eh, Es muy buen punto. Sí, eso fue lo que le pasó a Target, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, eso lo habló una amiga y una buena persona que está en Costa Rica y ella es la directora de un banco, Ana Luisa, creo que se llama, ahorita se los confirmo. Ella habló de este tema de reputación, de los activos de reputación. Entonces, eh, pero hay un tema aquí importante, es que si yo no tengo una base de datos de mis clientes y yo no tengo bien cualificada y calificada esa reputación, al momento que me afecte, lo único que voy a estar midiendo yo es que se me vayan clientes, que eso es un tema, bueno, importante, ¿no? Pero yo no sé cómo me está midiendo en términos de reputación desde afuera. Entonces, como no la tenemos bien calificada, bien cualificada y bien validada todo esto, o sea, entonces no representa un activo, representa algo ahí que muchas veces las organizaciones no lo hacen porque dicen, pues ni nos contestan, ni el cliente nos dice, pero bueno, hay muchas formas de cómo empezar a medir la reputación. Entonces, ¿para qué? Para tener ese activo bien claro y decir, oye, estamos perdiendo reputación en los clientes, estamos perdiendo reputación en nuestras partes interesadas. ¿Quiénes son? Pues proveedores, estamos perdiendo reputación en los medios, ¿sí? Muchas veces hay noticias súper amarillistas, no, pues el banco tal o tal corporación sufrió, puta, todo eso afecta a la reputación. Entonces tenemos que poner esta parte. Primero, tener una reputación bien evaluada, bien cualificada, bien calificada para decir, la tengo. Ahora sí, puedo decir, este es un activo. Ahora sí, ¿qué riesgos tengo que afectan a ese activo de reputación? Para que pueda perder clientes, por ejemplo, o contratos. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí, sí, adelante. Perfecto.
Bueno, entonces, obviamente, obviamente, y repito, uno de los aspectos más importantes del hacer una evaluación interna es poner primero evaluar los activos, catalogarlos, priorizarlos, etcétera. Después, analizar cuáles son, en base a ciertos controles, ahí entra en la parte de compliance. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero evaluarme en base a la ISO 27000, en base a la NIST, en base al PCI, en base o en base a ciertos controles internos que tiene la organización. Perfecto. Todo eso se evalúa en base a esos controles. ¿De acuerdo? Y obviamente también tenemos que evaluar, como bien lo comentaron hace un momento, entrevistar al personal. O sea, uno de los aspectos importantes de una evaluación interna es que la organización tenga varios aspectos. El primero, muy importante, procesos. Procesos, protocolos, políticas de ciberseguridad o de ciberriesgo. O sea, procesos, protocolos, controles aplicados. Segundo, ¿de qué me sirve yo tener procesos y controles si no tengo un personal capacitado? Entonces, ese es otro aspecto importante. Y eso es lo que se evalúa internamente. A ver, ¿qué tan capacitado está el personal? Entonces, ahí entra un tema de hacer unas pruebas de ingeniería, digamos, con el personal, ingeniería social, eh, ciertas evaluaciones que nos permiten decir, a ver, ¿qué voy a hacer para decir, mi personal está bien capacitado, tengo procesos, tengo tecnologías? Ahí eso es otro aspecto, porque a lo mejor alguien va a pensar, oye, este hombre menciona mucho, pero no menciona la tecnología. No, sí, claro, la tecnología es clave. La tecnología es clave para poder resguardarnos, pero imagínense, si estamos hablando de algo interno, pues yo también tengo que tener procesos, protocolos, personal capacitado, recursos, y todo eso me da una evaluación de riesgo. Entonces, si yo tengo bien catalogados mis activos, yo puedo decir, mire, si yo pierdo esto, entonces el impacto financiero está esto. Ah. Entonces, esa es la parte interesante de la evaluación interna. ¿De acuerdo? Perdón, Narciso. Me parece que para hablar de riesgo, además de impacto, necesitas probabilidad. Exactamente. Hay Oh, varios aspectos dentro de una metodología de riesgo, ¿verdad? Hay exactamente, sí. Ahora, probabilidad, hay impacto. con eventos que nunca han sucedido, esa siempre ha sido mi pregunta, ¿verdad? Y a todo mundo molesto con eso. O sea, porque yo entiendo calcular la probabilidad de que algo suceda cuando ha sucedido muchas veces en el pasado es fácil, ¿eh? Eso es lo que todo mundo hace. Pero calcular la probabilidad de un evento que nunca ha sucedido, ¿cómo? Ah, bueno, es que ahí hay un tema bien importante. Y ahí lo que puedo apostar es que ahí entra un aspecto que le llamamos el entorno. Es decir, si yo estoy claro que estoy en un país, Latinoamérica, perfecto, muy bien, Latinoamérica, y luego ahí le doy otro zoom, ah, estoy en Costa Rica, perfecto, y luego le doy otro zoom, ¿qué soy? ¿Una entidad financiera o soy un retail o soy un hospital? Ah, ok, entonces ahí hay otro aspecto. Ah, muy bien, y luego, entonces, todo eso me da a estudiar el entorno. Entonces, hacia el principio mencionamos que hay muchas cosas que suceden en muchas partes del mundo y que empiezan a reflejarse hacia acá. Pues ahí es donde entra el aspecto del entorno. No es 100%, digamos, certero, pero créanme, eso es muy importante saber. Si yo soy una entidad de este tipo, estoy en esta región, tengo estas características, tengo estos procesos, tengo esta tecnología y estudio el entorno, qué es lo que viene, qué es lo que acaba de pasar, qué es lo que, porque hay muchos lugares donde hacerlo, de hecho, y hay servicios donde ustedes pueden decir, mira, yo entro y quiero ver en mi lugar, en mi entorno, cuáles son los grupos de ciberseguridad, de terrorismo que están atacando, cuáles son las últimas riesgos que hay. Y entonces ahí es donde incorporamos eso que nunca ha pasado en la organización, pero que pudiera pasar, y entonces ahí lo catalogamos como obviamente algo del entorno, que son esas amenazas que pudieran pasar, y ahí nos puede servir.
Ah, perfecto. Ya casi, fíjense el tiempo. Le voy a dar acelerador, si me permiten, porque hay otro tema. Ay, espérenme. Aquí está. Sí. Hay otro tema que quiero hablar. Entonces, y la tercera y última, que voy a darlo muy rápido para poder concluir, es que pocas veces se hacen simulaciones de ataques o intromisiones de ataques. ¿Qué quiere decir? Que hay un tema, ¿no? Se hace un hackinético, se hace una auditoría una vez al año, se entrega un informe, la organización con eso ya se pelea, dice, tenemos que hacer esto, tenemos que comprar tecnología, no hay una forma de hacer un impacto de riesgo financiero. eh, entonces, siempre es un tema técnico, no están las otras capas presentes. Entonces, la simulación es otro aspecto, es el tercero y último, en donde yo lo recomiendo porque hacer una simulación con ciertas tecnologías representa cuál es la capacidad de defensa que yo tengo contra las amenazas actuales en el mercado. O sea, no las que el antivirus me detecta por la base de datos, no, no. Las amenazas de las que hablamos de que están en España hace la semana pasada y que puede pasar aquí de acuerdo al tipo de organización. Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, hay vectores de ataque que sí simulan. Obviamente en sistemas productivos no afecta en nada, pero nos ayuda a medir la capacidad de defensa. Entonces, yo le puedo inyectar a través de agentes una serie de amenazas reales. Y si yo, fíjense, yo tengo aquí el que dispara de este lado, y el punto A, y yo quiero ir al punto B, pero el punto B yo lo pongo dentro de la organización, dentro de la infraestructura, y yo le disparo a ese punto B, todas estas amenazas. ¿Qué sucede si yo paso entre toda la infraestructura, todo, y yo le inyecté 100 amenazas, pero pasaron solamente 9? Tú dices, oye, pues perfecto, detuve 90 y tantas. Pero ¿qué sucede? Que esas 9, ok, hay que ver qué tratamiento le podemos dar. A eso se refiere con una simulación controlada de ataque. ¿De acuerdo? Al final, para cerrar, todo está conectado. Yo mencioné 3 pilares, pero todo está conectado con la parte de continuidad de negocio, que hablé de un plan de continuidad de negocio. Si quieren, posteriormente hacemos otra plática de eso, que es un tema súper importante y profundo. Eh, y también hay otra que nosotros manejamos, que es la parte de gestión de antisoborno, o sea, poner en la organización cultura de antisoborno y, bueno, capacitación, etcétera, ¿no? Básicamente, de lo que estamos hablando es tomar estos 3 pilares, ponerle atención a estos 3 pilares y obviamente armar, cada uno tiene su mapa de ruta, sus acciones para poder tener un enfoque distinto. No solamente decir una evaluación de ciberseguridad. Eso es pan con lo mismo, digo, perdón la expresión, pero es como mucho de lo mismo, y no hay un enfoque distinto. ¿De acuerdo? Ahora sí, listo, cerramos. Preguntas, comentarios, aclaraciones que tengan. Muchas gracias. No sé si alguno de ustedes quiere hacer preguntas. Yo tengo ahí un par. Un comentario y una pregunta. Bueno, para romper el Dale, hielo. dale, Este, dale. un colega que trabaja en una empresa que tiene servicios de internet y electrificación. Hablaba hace unos años. ¿Quién sabe quién será? Que no es la que estás No, pensando. no hay que decir nombres porque Está en la zona norte. Ah, ok, no, no en Sabana Norte. No en Sabana Norte, no. No, y de hecho, luego de esto. Y es que ha habido una cierta convergencia, y lo tocaste muy rápidamente hace un rato, una cierta convergencia entre lo que es IT, ¿verdad? Tecnologías de información tradicionales y OT, tecnologías operacionales, digamos, de sistemas de automatización, de protección de la planta instalada de distribución eléctrica y demás para prevenir, digamos, sobrecargas de las líneas, etcétera.
Entonces, estas personas que han estado en automatización industrial, en instrumentación, etcétera, de infraestructura de telecomunicaciones, eléctrica, etcétera, acueductos, gas, ese tipo de cosas, muchas veces infraestructura crítica, no tienen mayor formación en ciberseguridad. Entonces, no sé si han tenido experiencia de cómo entrarle a ese tipo de organización, digamos, que están en servicios públicos, digamos, aunque sea un actor privado, ¿verdad? Pero servicios utilities, como le llaman en inglés, ¿verdad? Claro, bueno, ahí rápidamente lo puedo contestar. Es un tema de empezar a hacer un tema de cambio organizacional, que la organización esté dispuesta a, a invertir tiempo, recursos, no solamente es dinero, porque es tiempo, recursos, todo esto, para poder obviamente hacer algo que nos permita tener esto de manera, digamos, subir el nivel de madurez en términos de temas de seguridad, ¿no? Temas operativos, temas, porque, repito, tradicionalmente, pues la empresa siempre decía, yo tengo un contrato y el contrato lo sigo, lo cumplo, etcétera. Pero ¿qué sucede de esos contratos? Pues bueno, obviamente nadie se preocupa por temas de seguridad. Y si algo pasa, créanme que nadie va a decir, nadie va a avisar, oye, me hackearon, cliente, discúlpame, nadie va a decir eso, créanme. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, Mm. bueno, es un tema ahí que hay que ver. Ese es un tema muy importante, Narciso. Nacho seguro se acuerda, hace más de 20 años hicimos un evento de ciberseguridad con la gente de la OMG y ese fue uno de los temas que salieron, ¿verdad? Que la herramienta más importante para combatir la ciberseguridad o inseguridad es compartir información. Claro. Pero cuando la gente la hackean, por decirlo de alguna manera, lo primero que hacen es esconderlo. Sí. En algunos países es legalmente obligación reportarlo a una autoridad que fuiste hackeado. En nuestros países no. Entonces nadie dice nada. Y por definición, nadie dice nada a menos que lo amenacen de muerte, ¿verdad? Nadie dice nada. Todo el mundo es Nadie todo dice secreto. nada. Claro. Y es que es un Entonces, tema de tabú, ¿sí? O sí, sea, hoy sí, yo no voy a decir que me hackearon porque van a pensar que mi negocio es muy malo. exactamente. Entonces, Entonces, ¿cómo combatir eso? Esa es la pregunta. sí, bueno, es Reciente, que es hacer tal cultura, vez es ahí hacer cultura. recientemente en Costa Rica es obligatorio, por lo menos en el sistema financiero, Ok, hacer, ¿qué hacer nivel estás? esa, sí, su jefe, digamos, Ok, para lo que tiene que ver con banca, su jefe, sí, y si afecta el sistema de pagos, un sistema de pagos de interpagos que tenemos en Costa Rica que se sí, llama SIMPE, el sí, sistema interbancario, ajá, SIMPE con N, decimos nosotros siempre, ¿verdad? Este, si te afecta eso, hay que hacer también un reporte al Banco Central. Pues ok, esas dos entidades han cambiado un poquito el panorama, que bien, como dice Roberto, hasta hace sí, tan solo un par de años no se compartía mucho, ¿no? tiende a afectar mucho la reputación, y la gente no sabe cómo entender estos conceptos todavía, no hemos logrado cerrar la brecha Es de correcto. que cuando algo así sucede no es porque nadie está haciendo nada, es porque todos somos un target, Sí, pero para muchas personas y para la comunidad en general es muy difícil entender por qué Ignacio es un target y por qué Ignacio le pasó algo, ¿verdad? Cuesta mucho porque si yo tengo un competidor, si Ignacio, Nacho es mi competidor, yo puedo aprovecharme en ese momento de esa situación para decir, ve que hay otros que están mal. Claro, sí. Eso es un problema, pero hay obligación ya en Costa Rica. Eso es bueno, buena noticia. no, Qué- excelente. Yo creo que es un Yo tema fui de un target cultura. y lo hice público en Facebook y en LinkedIn. No, sentí que era Y mi no me deber compraste compartirlo. los dólares que me ibas a comprar, hombre. No, es interesante, digamos, una entidad bancaria, uno de mis amigos que vio la cuestión en Facebook le habló a otro de sus amigos de una entidad bancaria y ellos coordinamos ciertas acciones, ¿verdad? Porque esta entidad bancaria le estaba poniendo un cerco a los estafadores. Ah, Yo no caí en la estafa directamente, pero caí en Pero otras. algunos amigos tuyos pueden haber caído, ¿no?
Sí, bueno, fui muy rápido en advertirle que me sacara del grupo de la familia y compañeros y demás, pero sí, es un tema, sí, y Complicado. creí que estaba hablando con alguien que no era. En fin. Narciso, Sí, quiero invitarte a un podcast que tenemos, que es una actividad nueva del club. Después de tu charla y habiendo oído tu charla y los comentarios de la gente, queremos invitarte a un podcast donde Nacho y yo te entrevistamos por 30 minutos. adelante. Es Encantado. Yo creo del que financiero, es un podcast del financiero. del Para financiero. los que no lo hayan visto, los invitamos a verlo. Tenemos que como 4 o 5, ¿verdad? Ujú, ujú. Es Y, y, como el y si Padrino estás 2, que a veces es mejor que la 1. si estás de acuerdo, Sí, estoy de Nacho acuerdo. podría coordinarnos una fecha que en las próximas 2 semanas, Nacho. Ujú, ujú. Sí, yo me Sí, sigo con con Narciso. todo gusto, Ok. encantado de compartir conocimiento. Yo les decía, nunca se termina de aprender en esto. Y algo que acaban de comentar, pues Y hay por que hacer dicha que no se cultura. termina de aprender, porque podemos seguir haciendo esto, ¿no? Exacto. Y hay Ujú. que hacer cultura, hay que culturizar a las empresas, porque si no, nunca nos podemos defender correctamente. Eh, pero bueno, ese es un tema importante. Espero que les haya agradado. Obviamente, si alguien quiere la presentación o si alguien quiere algún tema, algún tipo de detalle, pues Sí, estoy con todo gusto atento. la vamos a necesitar. Yo me coordino contigo. La presentación, sí, sí. La Adelante. presentación, sí. Sí, sí. Nada Hay más quería otro hacer tema que es continuidad de negocio, que Ujú. es, uf, es un tema bárbaro, bárbaro, bárbaro. Pero bueno, si quieren eso, lo abordamos posteriormente. Sí, eso es un buen tema. Ayer vi una noticia que me impresionó, ¿verdad? Hay problemas climáticos en todo el planeta, pero ayer o antier, ayer creo que fue, hubo como un ciclón en Nueva Zelanda, o sea, lluvias y vientos de 200 kilómetros por hora, una cosa terrible. Y alguien se quejó, bueno, salieron quejándose en las noticias de que un hospital se había quedado sin luz. Y eso es inaceptable, ¿verdad? No, imagínate, estamos hablando de pacientes enfermos. Pero no solo se quedaron sin luz, sino que ¿cómo se llama? El coso de respaldo, que quema diésel, el generador Sí, de el respaldo, generador, la planta de energía, sí. la planta de diésel no arrancó. Chu- Y entonces aparece una señora, jefe de no sé qué, y dice, sí, sí, no, esto es terrible y hay que hacer un inquest y tenemos que ver qué fue lo que pasó, pero tranquilos, que nosotros para todas las situaciones críticas del hospital tenemos baterías y esas sí funcionaron. Tony, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿Cómo se llama? Los ORs, donde hacen las operaciones, las salas de sí, sí, operación sí. y las salas de cuidados intensivos y todo eso funcionó. Bueno, ahí estamos hablando entonces de un tema de activos distintos, ¿cierto? Sí, Los claro. activos de un hospital son los pacientes, es lo más crítico, porque se te va un paciente discúlpenme que lo ponga de esa manera, pero se te va un paciente, se te va dinero. Entonces, los pacientes son activos en los hospitales, Sí, sí. viéndolo Ujú. fríamente, fríamente. Sí, nosotros creemos que los data centers son muy críticos y todo, sí, pero en un hospital es más crítico. Es más crítico todavía, claro que Sí, sí, claro que sí. No, perfecto, perfecto. Hay buenos temas, buenas charlas que hay que compartir y Hagamos pues eso. No, te siempre agradecemos mucho, Narciso. agradecido yo, Realmente muchas te agradecido yo. gracias. agradecemos mucho. Sí, Y Bueno, vamos a seguir en contacto. Estamos ahora con un plan de regionalizar el club de investigación. Y esto vino a raíz de que por la pandemia y por la manera en que el tráfico no funciona en Costa Rica, las reuniones mensuales ahora son virtuales. Y eso es una oportunidad buenísima para regionalizar el club. Y eso es sí, el proyecto del año entrante. Y entonces vamos a estar en contacto. excelente. Con todo muy gusto, bien. me dio mucho gusto a cada uno de ustedes escucharlos, conocer sus puntos de vista, son muy valiosos, sus perspectivas y pues bueno, quedamos atentos, que tengan una excelente noche. No, muchísimas Muchas Gracias gracias a gracias. todos. y gracias al club. Hasta luego. Muchas gracias a Gracias. Gracias, todos. que pasen buena noche. Saludos. Buenas Hasta noches. Saludos. luego. Buenas noches. Bye. Hasta Hasta Buenas luego. luego. noches.